Buenas tardes, hermanos, iglesia, maná del cielo, todas aquellas personas que nos están viendo a través de nuestra página, Maná del Cielo en Facebook. Queremos decirles que en este día le damos gracias a Dios porque Él nos concede alabarle, glorificarle, bendecirle una semana más para reconocer su grandeza, su poder, su señorío, Él ha estado con cada uno de nosotros. Gracias le damos a Dios por ello. Gracias a Dios, hermano, o tu amigo que ya nos estás viendo. Gracias a Dios por tu vida. La voluntad de Dios es hecha tanto en el cielo como en la tierra. Les invito a hacer una oración para dar inicio a esta transmisión y poder alabar a nuestro Dios y poder glorificar. Vamos a orar juntos. Bendito Dios, bendito Padre, te damos muchas gracias por este día que tú nos das, porque nos permites y nos concedes el grande privilegio de poder reunirnos a través de este medio para alabar, para exaltar tu poderoso nombre, para glorificarte a ti, Señor, para reconocerte a ti, mi Dios, tu grandeza, tu poder, tu señorío. Gracias, Señor. Gracias porque hoy podemos alabarte, porque hoy podemos glorificarte. Aquí ya estamos reunidos como familia, Señor, oh Dios, familia pastoral. Y del otro lado, Señor, oh Dios, también mis hermanos están ya reunidos con sus familias para alabarte a ti, mi Dios, porque nos damos cita para exaltar tu poderoso nombre, Señor. Gracias, Señor, sea tu nombre glorificado, seas tú exaltado, Señor, oh Dios, por todos los siglos, por la eternidad. Gracias, mi Dios. Recibe la alabanza, la adoración y también danos esa palabra que tú quieres hoy enseñarnos, que tú quieres hoy mostrarnos, Señor eterno. Gracias te damos, tu presencia en esta casa, tu presencia en este lugar, en los hogares de mis hermanos, por cuanto tu palabra dice que donde nos congreguemos 2 o 3, en tu nombre tú ahí estás. Gracias, mi Dios, por ello. Tu palabra es fiel y es verdadera y creemos a ella, mi Dios. Gracias. Recibe gloria, honra. Amén. En este día vamos a alabar el nombre del Señor a través de una alabanza muy hermosa que dice: tú habitas. Y es así como el Señor habita en medio de la alabanza, dice su palabra. Cantemos a Dios.
Amén, gloria al Señor. Aleluya. Así que cuando tú quieras que la presencia de Dios esté en medio de tu casa, de ti, te invito a alabar el nombre del Señor, a glorificarle, a poner una canción ahí en tu celular y alábale con gozo y con alegría, porque dice su palabra que Él habita en medio de la alabanza. Y entonces, si quieres que el Señor esté en tu habitación y en esta habitación que es tu casa, tu cuerpo, te invito a alabar el nombre del Señor, porque Él ahí se manifiesta. Así lo dice su palabra y Él es fiel. Bueno, así dejamos el lugar a mi esposo para que él tenga esa enseñanza de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Un abrazo desde este lugar y que Dios me los guarde y me los cuide como hasta el día de hoy. Bendiciones, hermanos. Un placer saludarlos, amados hermanos, deseando que el Señor siga bendiciendo en gran manera sus vidas. Desde este lugar les enviamos un fuerte abrazo y estamos aquí para traerles la bendita palabra del Señor. Como cada semana, amados hermanos, traemos la reflexión de las Sagradas Escrituras, ya a un año de que ha empezado este problema de salud, pero podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado y lo seguirá haciendo. En este día nos ocupa el seguir hablando acerca del libro de Apocalipsis, que como sabemos es un libro completamente profético, y a través de este libro Dios revela su perfecta voluntad al hombre. Sabemos que Dios se ha revelado de diversas maneras a la humanidad. Se ha revelado por medio de su santa palabra, que son las Sagradas Escrituras. Se ha revelado a través de la creación, a través de todas sus obras, a través de la historia. Dios se ha revelado al hombre con ese propósito de que el hombre pueda tener un encuentro personal con Dios. Entonces, todo lo que vemos nos demuestra, nos enseña la existencia de Dios y la verdad de su palabra. Hoy los tiempos que estamos viviendo sabemos que son tiempos difíciles, como Pablo le anunciara a Timoteo, tiempos peligrosos, y nosotros como iglesia esperamos ese rapto glorioso donde el Señor nos llevará al cielo, y dice la Escritura, y estaremos siempre con el Señor. Cuando esto suceda, entendemos que entonces en la tierra vendrá un caos, diversas plagas, diversas enfermedades, muerte, guerra, un sinfín de problemas azotarán la tierra, y con ello también la aparición del falso hombre, ese hombre llamado como anticristo, el cual, dice la palabra, querrá recibir toda adoración, toda honra, cuando sabemos que toda la gloria es para nuestro Señor. Pero el Señor Jesús vendrá por segunda vez para destruir el imperio del malo y establecer por siempre su reino, ese reino de paz y de justicia, y con él todos sus santos. Dice la palabra que en los últimos tiempos muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel en su capítulo 12, versículo 2. Sabemos, amados hermanos, que la iglesia del Señor será librada de estos grandes eventos, a los cuales la palabra llama gran tribulación, y que vendrá sobre el mundo entero, pero también la Escritura nos dice que aquellos que rehúsan creer en Jesucristo, dice, no verán la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Para ello les invito a leer el capítulo número 18. Vamos a dar lectura a los primeros 8 versículos de este pasaje. Dice la palabra: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder,
y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Muy bien, vamos a hablar acerca de estos eventos que en un futuro no muy lejano se estarán dando sobre esta tierra. Pero como hemos dicho, amados hermanos, nosotros, la iglesia del Señor, estaremos con Él, puesto que el Señor dice que viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Por ello, amados, hemos de estar preparados para ese encuentro con el Señor. Vamos a seguir hablando de este lugar llamado Babilonia y vamos a entender diferentes aspectos del juicio divino contra este lugar, que primeramente representa un poder religioso. Lo vimos la semana pasada, en el cual la Biblia se expresa como una gran ramera, habla de Babilonia como una gran ramera, que tiene que ver con prostitución, que tiene que ver con darle la espalda a Dios e ir en pos de falsos dioses. También la palabra nos muestra acerca de Babilonia como un poder político. Creemos que será el centro de poder, de mando del anticristo, donde él estará gobernando a todo el mundo. Pero también la Biblia describe a Babilonia como un poder comercial, con quienes todos los mercaderes de la tierra tienen negocios, tienen trato. Por eso, al seguir leyendo este capítulo, nos damos cuenta que al final de él, todos los mercaderes, navegantes, pilotos hacen grande lamentación, porque ya no tendrán con quién hacer negocio, puesto que Dios es quien destruirá esta gran Babilonia como centro político, como centro de poder religioso, como centro de poder comercial. Entonces sabemos que el enemigo está preparando el escenario para que esta gran ciudad, para que este lugar sea su lugar de gobierno. Cuando hablamos de Babilonia en las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta que es la segunda ciudad más nombrada en ella. Primeramente tenemos la gran ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios, y posteriormente encontramos a esta ciudad llamada Babilonia. La historia bíblica, la historia secular nos muestra que esta Babilonia, esta gran ciudad, fue la primera que desafió a Dios. Precisamente cuando aquellos hombres empiezan a edificar la famosa Torre de Babel, donde quieren erigir un monumento, donde ellos quieren ser famosos, y Dios tiene que confundir las lenguas y los tiene que esparcir por toda la faz de la tierra. Por lo tanto, Babilonia es una ciudad que ha desafiado siempre a Dios a lo largo de su historia. Esta gran ciudad se ha caracterizado por la adoración pagana, donde podemos encontrar idolatría, superstición, hechicería, magia,
culto a los astros y el desarrollo de diversas religiones falsas. Ahí podemos ver entonces a Babilonia como cuna de diferentes aspectos religiosos, también que van en contra de los principios del Señor. También podemos hablar de Babilonia como la capital de aquel imperio babilónico, muestra de orgullo, de crueldad, de opulencia y de vicios. Todo esto caracterizaba y ha caracterizado a esta ciudad de Babilonia a través de la historia. En este lugar podemos entender que su rey, que su emperador exigía siempre honores y adoración divina. Usted recordará al rey Nabucodonosor, que levantó una imagen suya y quería que todo hombre le adorara cuando se escuchara el toque de los tambores, de las trompetas. Pues algo parecido sucederá en el futuro, en los próximos tiempos, donde este hombre llamado Anticristo hará esa imagen donde querrá que todo el mundo le rinda adoración. Sabemos por la historia que hoy solo existen ruinas y ciertos vestigios arqueológicos de esta gran ciudad. Pero sabemos que ese hombre, el anticristo, diversas naciones están interesadas en la reconstrucción de esta nación, de esta ciudad, y vemos antecedentes en la vida de este gobernante llamado Saddam Hussein, que empezó a reedificar Babilonia. Entonces no dudemos, amados hermanos, que esta gran ciudad sea levantada una vez más como centro político, religioso, cultural y de gobierno, en donde el anticristo será quien gobierne, quien determine las acciones y tome las decisiones en el mundo. Vamos a hablar un poquito acerca de Babilonia en el futuro. Hemos dicho que Babilonia en las Sagradas Escrituras no solo va a representar una reconstruida ciudad con toda la opulencia y la riqueza del mundo. Sabemos que en el Medio Oriente hay grandes yacimientos de petróleo y eso es sinónimo de una gran riqueza. Esta ciudad en un futuro será un centro de filosofía, una manera de ser, una manera de actuar. Sabemos que en lo religioso también es todo un sistema mundial de creencias, en donde se establecerá una sola iglesia, lo que vimos en Apocalipsis 17 como la gran ramera, una iglesia infiel a Dios y a sus principios que el Señor ha establecido en su palabra. Por lo tanto, podemos entender que esta gran Babilonia que menciona el libro de Apocalipsis en sus capítulos 17 y 18 tiene que ver con un símbolo de poder, tanto religioso como político y comercial. Entonces, todo esto nos depara el futuro. Son señales que nosotros debemos de estar pendientes al cumplimiento, puesto que ello nos anuncia, uno, que la palabra de Dios es fiel y se cumplirá, y que pronto estará la manifestación del anticristo. Podemos ver que la iglesia, primeramente que vimos en Apocalipsis 17, conocida como la gran ramera, tarde o temprano va a ser destruida por esos reyes de la tierra que estarán bajo la autoridad del anticristo. Por eso uno de los principios de las Sagradas Escrituras es que tarde o temprano siempre va a haber problemas entre la unión, Estado e Iglesia. Son cosas completamente diferentes. Cierto es que es necesario, pero es importante que el hombre pueda entender que una cosa tiene que ver con asuntos de religión y otra con asuntos de política. No puede haber una unidad. Por eso Dios en su pueblo Israel siempre estaba el rey y los sacerdotes. Siempre había una separación. Podemos entender que la Babilonia religiosa y la Babilonia comercial política no serán una misma organización o entidad, ni son una misma ciudad.
podemos entender que la sede de ese poder religioso, donde los hombres buscan una sola religión y como tantas veces hemos dicho, el mundo y los líderes religiosos están haciendo congresos, reuniones a fin de llevar al mundo a una unidad religiosa, pudiera ser que ese centro de poder único en el mundo sea en la ciudad de Roma, puesto que esta ciudad está edificada sobre las 7 colinas o sobre los 7 montes mismos que también describe la palabra del Señor. Es una probabilidad, no estamos asegurando que así sea. Es el lugar donde se visten de púrpura y escarlata y adornan sus ropas con oro y piedras preciosas. Podemos también entender que la Babilonia política comercial será la antigua ciudad de Babilonia reedificada como la capital comercial del mundo. Hemos dicho anteriormente que en el Medio Oriente hay mucha riqueza en petróleo y ustedes saben que el petróleo mueve la economía mundial. Entonces no dudamos que todos esos países que están en esa área puedan reedificar esta Babilonia para que sea el centro mundial del comercio. Podemos ver entonces cómo la palabra del Señor nos da ciertos detalles importantes sobre los sucesos que se avecinan. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 18, que es el pasaje que hemos leído: después de esto vi a otro ángel descender del cielo. Recuerden, amados hermanos, que los ángeles, los ejércitos celestiales, están al servicio de Dios, pero también Dios ha mandado ángeles al cuidado de su pueblo. Dice la palabra que el ángel de Jehová campa alrededor de quienes le temen y los defiende. Por lo tanto, iglesia, gocémonos porque tenemos vigilantes a nuestro lado, que son los ángeles del Señor, que están prestos para ejecutar su voluntad. Y vemos cómo a lo largo del Apocalipsis, en el cumplimiento, en el toque de las trompetas, en la apertura de los sellos, en la adoración celestial, en el derramamiento de las plagas, siempre encontramos la presencia de ángeles. Y aquí no es la excepción, y dice la Escritura que Juan está viendo otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, lo mejor del hombre, lo mejor que nosotros podemos tener, del cual tener un orgullo ante los ojos de Dios, no tiene ningún valor. A pesar de que esta ciudad, así como hoy día hay grandes ciudades en el mundo que se jactan por su riqueza, su posición, su modernidad, quiero decirles que tarde o temprano Dios hará juicio y justicia en estas grandes ciudades, así como lo hará en esta gran ciudad llamada Babilonia, en donde al final de los tiempos, dice la palabra, será guarida y habitación de demonios y de todo espíritu inmundo. Así quedará esta gran ciudad después de su opulencia, de sus lujos. Por eso la proclama el anuncio del ángel: ha caído la gran Babilonia. Esta palabra nos indica que es un tiempo que expresa lo que sucederá en el futuro, como si ya hubiese sucedido, y ese es el tiempo que se emplea aquí. Porque recuerde, amado hermano, que Dios está en el ayer, en el hoy y en el mañana, y Dios ve todo lo que va a suceder. Él conoce lo que sucederá en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestra nación, en los próximos segundos, minutos, horas, días, meses, años. Dios siempre tiene el control.
Es como si ya todas las cosas hubiesen tenido lugar, porque Él conoce el fin desde su mismo principio. Por eso dice la palabra que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Ha caído, aunque esto sucederá en el futuro para Dios, que es eterno, es algo que ya sucedió. Por lo tanto, amado hermano, gocémonos porque nuestra vida depende de Dios. Él conoce nuestro ayer, nuestro hoy y nuestro mañana. Por eso es importante que nuestra vida la depositemos en las manos de Dios. No sabemos lo que nos depara el futuro. A veces nos angustiamos, nos afligimos por el día de mañana, por las próximas horas, como dice la palabra, qué hemos de comer, qué hemos de beber, qué hemos de vestir. Pero yo quiero decirte, amado hermano, que el Señor ya sabe lo que va a pasar en nuestra vida en los próximos segundos. Por eso es importante que descansemos en las manos poderosas de Dios. Entonces, Dios tiene el control de todas las cosas. Babilonia, cierto es que será el centro político y comercial del mundo, lugar del anticristo. Pero dice la palabra que este lugar será destruido, así como esa gran ramera será destruida. De la misma manera, esa gran ciudad que se levante con toda su opulencia, su orgullo, como cuando Nabucodonosor andaba paseando por la ciudad y decía: esta la gran ciudad que yo edifiqué. Dice la Escritura que Dios lo humilló, así Dios humilla a todos los gobiernos de la tierra y lo hará en el futuro, y más a aquellos que desobedecen sus principios de vida. Entendemos que Dios es justo y tarde o temprano Dios siempre va a hacer juicio. Ahí en Babilonia se van a desarrollar un sinfín de transacciones comerciales. Si nosotros vemos más adelante la Escritura, dice la palabra: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías de oro, plata, piedras preciosas, perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Si nos damos cuenta, se habla de un gran mercado donde se vendía desde oro, plata, madera, todo lo que el hombre necesita sobre esta tierra. Así será el poder político, económico de esta gran ciudad. Y se habla también de transacciones de esclavos, almas de hombres. ¿Qué nos enseña entonces la palabra con el juicio de Dios sobre la gran ramera y sobre esta ciudad llamada Babilonia? Entendemos entonces que tarde o temprano Dios siempre va a hacer juicio, y también lo hará contra las grandes empresas comerciales del mundo. Hoy grandes empresarios se quieren enriquecer a costa de la explotación del ser humano, a cambio de salarios bajos que no alcanzan para subsistir. Ignoran la ética y la moral, las normas y los códigos de las leyes, todo en beneficio propio. Pero aquí la gran pregunta que cabe es que, ¿qué es lo que el hombre se llevará el día de mañana cuando Dios lo llame a su presencia? Y viene a nuestra memoria aquella enseñanza de aquel hombre rico que se jactaba al ver sus campos, al ver sus graneros llenos, y decía: alma mía, gózate, alégrate, porque tienes muchos bienes. Y sin embargo se oye una voz que le dice: necio, esta noche vienen por tu alma y
todo lo que has atesorado, ¿para quién será? Así es esta palabra para los ricos, los empresarios, aquellos que esclavizan, que explotan al hombre. ¿Qué aprovechará todo ello si al fin de cuentas el hombre pierde su alma? Sabemos que el día de mañana que partamos de esta tierra, porque así está escrito en la palabra de Dios, no hay cura para la muerte, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El día de mañana que el rico, que el pobre muera, nada nos hemos de llevar sobre nosotros, más aquello que los familiares quieran poner. Por ello, entendemos entonces cómo Dios está ocupado en todos estos asuntos de política, de comercio, de sociedad, de cultura en la vida del hombre. Dios no es ajeno a lo que sucede alrededor nuestro, y tarde o temprano entonces Dios hará justicia en todos aquellos hombres que usan al dinero como su Dios. Recordemos que el amor al dinero es raíz de todos los males. No es pecado ser rico, no es pecado tener abundancia. El problema es cuando nuestro corazón o el corazón del hombre se desvía en pos de las riquezas. Por ello esta palabra es para aquellos hombres opulentos, ricos, que viven en la comodidad, en el exceso, en el desprecio a los hombres, a la humanidad. Tarde o temprano Dios hará juicio. Y si seguimos viendo la palabra, nos damos cuenta que todos esos mercaderes, negociantes, intermediarios, que es la palabra correcta, que están involucrados en los negocios para obtener grandes cantidades de dinero, Dios juzgará sus vidas. Porque hacen un comercio degradante que no se somete a los parámetros legales y que lucra con los débiles. Por ello, amados hermanos, dice la Escritura, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Es importante que entendamos que los juicios de Dios son verdad, todos justos. El hombre ha tergiversado, equivocado los principios de Dios, lucra, se aprovecha de su semejante. Cuando la palabra de Dios nos dice: no cierres tu mano al necesitado, al que te pida de comer, dale. Y si tienes otra vestimenta, dale al que no lo tiene. Vean entonces cómo los ricos procuran hacerse más ricos y tratan de hacer más pobre a los pobres, cuando nunca fue esa la voluntad de Dios. Por ello, el juicio de Dios sobre esta gran ciudad, que tarde o temprano se levantará, pero Dios mismo la destruirá. Todas las ciudades, todas las naciones del mundo que se mueven en el orgullo, en la soberbia, en el maltrato, caerán, porque Dios es justo, porque van en contra de los principios de Dios. Por ello Dios en su palabra invita a su pueblo a salir. Dice: para que no seáis partícipes de sus pecados. Entendemos por la palabra del Señor que no se trata ya de la iglesia, puesto que ésta ya ha sido arrebatada y se encuentra con el Señor. Pero entendemos que en ese proceso de gran tribulación el pueblo de Israel y muchos hombres vendrán al conocimiento de Dios, así como otros muchos se rebelarán e irán en contra del Señor. Recordemos que siempre hay un remanente fiel. En todo periodo de juicio, de tribulación a lo largo de la historia bíblica, siempre vamos a encontrar un remanente fiel al Señor, fiel al Señor. Por eso, iglesia, en medio de estos tiempos de crisis, mantengamos nuestra fidelidad al Señor.
Recordemos a Elías cómo se presentó a Dios y le dijo: Señor, solo yo quedo de todos tus siervos, de todos los profetas, y me buscan para matarme. Pero Dios le dice a Elías: Elías, aún hay 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a los Baales. Entonces podemos ver cómo Dios siempre tiene hombres fieles, aún en esos tiempos de crisis, de tribulación. Podemos recordar los 144,000 sellados, y todos aquellos predicarán la palabra, y creemos que muchos serán salvos. Por ello, la invitación de Dios a su pueblo a salir de ese lugar, a salir de esos lugares de perdición. Por lo tanto, entendemos que Dios siempre llama a su pueblo para que salgan de esas ciudades antes de que el juicio venga sobre ellas. Recordemos la invitación de los ángeles a Lot para dejar Sodoma, Gomorra, porque iban a ser destruidas. Tenía que haber una separación, y así lo hizo Lot. Por ello, mis amados hermanos, Dios siempre tiene misericordia de su pueblo. Cuando Dios te diga, iglesia, familias, hermanos, deja tu ciudad, deja tu tierra, hemos de obedecer, porque el juicio de Dios viene. Es importante que entendamos los principios de Dios. Entonces el Señor nos manda salir, o manda a su pueblo salir de esos lugares de perdición. Iglesia, apartémonos de los lugares de perdición y sigamos en pos de nuestro Salvador. Como dice aquel hermoso canto: quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor. Iglesia, prepárate, preparémonos para seguir al Señor. Cierto es que diversos juicios vienen sobre la tierra, juicios previos a esos juicios tan terribles, y como iglesia hemos de estar preparados para salir. Dios tenga siempre misericordia de nosotros. Dios en su misericordia entonces da señales de alerta a su pueblo, envía mensajes de advertencia, avisos para salvación. Hoy los grandes profetas en la Biblia siempre anunciaban salvación y arrepentimiento. Arrepentimiento y salvación era la esencia de los mensajes proféticos de esos profetas bíblicos. No hablaban de una prosperidad, no hablaban de una posición, de un privilegio, hablaban salvación y arrepentimiento. Dios siempre envía a sus siervos los profetas para dar palabra de alerta. Aléjate, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Iglesia, apartémonos de maldad. Recordemos que el Señor viene por una iglesia limpia, una iglesia sin mancha, una iglesia sin pecado. Y le dice el Señor a su pueblo, hablando de la gran Babilonia: porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Babilonia, a lo largo de la historia, tiene una larga lista de pecados acumulados. Otro principio que podemos entender de la Escritura es que el juicio de Dios puede demorarse, pero siempre llega, porque Dios es justo y recto en todo lo que hace. Entonces vean el juicio de Dios sobre esta gran ciudad Babilonia, por la opulencia, por el ejercicio de poder ilegal de aquellos funcionarios, de aquellos gobernantes, todos aquellos que ejercen una autoridad y lo hacen de manera irresponsable, ilegal, con la finalidad de causar daño. Dios siempre hará
juicio. Por ello dice la palabra, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Así que, iglesia, entendamos este principio. Dios tarde o temprano hará juicio. Aunque digamos no pasa nada, no sucede nada, el juicio de Dios vendrá. Dice la palabra, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Entonces podemos notar a través de la escritura las características de esta gran ciudad: el lujo, la arrogancia, el orgullo, pecado, autoengaño. Todo esto caracteriza esta gran ciudad. Ahora, si nosotros vemos las grandes ciudades del mundo, es lo mismo que las caracteriza: el lujo, la arrogancia, el orgullo, el pecado. Por eso, cuando esta gran ciudad dice, no soy viuda, estoy sentada como reina, está pensando que tiene paz, no veré llanto, entonces vendrá la destrucción repentina. Cuando estos crean en esa paz mundial, entonces Babilonia será destruida por medio de fuego. Juicio de parte de Dios. Su pena y su dolor será tan grande que el llanto será considerada como una plaga más. Junto con la muerte y el hambre, la destrucción será total y final. Vean entonces, donde hay jactancia, donde hay arrogancia, donde se levante el orgullo humano, Dios siempre hará traer ruina y destrucción. Por eso, iglesia, no nos jactemos, no caigamos en soberbia, en orgullo, no digamos, no tengo necesidad de nada. Entendamos que necesitamos depender de Dios completamente. Necesitamos depender de Dios en nuestro diario vivir. Para el Señor no hay posición, para el Señor no hay una formación académica, para el Señor no hay nada que pueda agradarle más que un corazón contrito y humillado. Y hay una frase importante que dice, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Por eso hemos estado diciendo, amados hermanos, que Dios traerá a juicio a la humanidad. Recordemos lo que se le dice a los jóvenes: alégrate, joven, en los días de tu juventud, deleítate, haz lo que tengas a la mano, pero recuerda que por sobre todo lo que tú hagas, te juzgará Dios. Así que todos hemos de presentarnos ante el Señor. La ciudad, la gran Babilonia, que ha vivido entregada a los placeres y al lujo, en una hora cambia todo. Esto indica lo repentino de su castigo. Iglesia, preparémonos, estemos alertas, porque en un instante puede cambiar nuestra vida, nuestro futuro. Por eso hemos de someternos, de humillarnos bajo la poderosa mano del Señor. Aquella gran ciudad pensaba que nada ni nadie podía destruirla. Había mercaderías, había oro, había plata, un crecimiento político, económico. Estaba sentada como reina, gobernaba. Sin embargo, Dios cambió su futuro en un instante. Por eso, iglesia, sometamos nuestra vida al Señor. Nuestro pasado pudo haber sido oscuro, negro, mas hoy
que el Señor bendiga nuestro hoy, nuestro presente, nuestro futuro es brillante en las manos de Dios. Por eso dile en esta mañana, Señor, bendice mis próximos segundos, minutos, horas, días, meses, años sobre esta tierra. Bendice mi familia. Es importante que entendamos que la vida puede cambiar en un instante, como pasó con esta gran ciudad. Nos acordamos de aquella antigua ciudad de Babilonia cuando Belsasar hacía un gran banquete con todos sus príncipes, bebían vino, tenían fiesta, cuando aparece una mano y en esa misma noche el reino de esta gran ciudad es dividido y entregado a los persas. Todo cambió en un instante. Por eso, hombre, mujer, seamos honestos, legales en nuestras transacciones económicas. No demos lugar al enemigo. Todo puede cambiar en un instante. Dice la Escritura que Dios entonces es el soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué podemos aprender aparte de lo que hemos mencionado? Podemos ver que el hecho de que Dios no juzgue inmediatamente la maldad del hombre no quiere decir que se olvidó de ello, porque tarde o temprano lo que el hombre ha sembrado cosechará. En el caso de todos los creyentes que nos hemos abrigado bajo el sacrificio de Cristo, bajo su sangre derramada, no hay condenación porque nuestros pecados han sido sepultados en lo más profundo de la mar. Todo ha sido pagado, dice el Señor. Mas para aquellos impíos no pueden escapar del castigo por causa de su pecado. Entendemos entonces, como dice la palabra, un día se acabará por siempre la diversión, el trabajo y la familia, y solo quedará una densa oscuridad, el juicio de Dios sobre el mundo entero y sobre los hombres que aborrecen su palabra y desprecian a su Hijo Jesucristo. Dice la palabra: y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo con el mismo ímpetu: será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Esto nos enseña que la sociedad tal y como la conocemos, las grandes ciudades desaparecerán y el mundo será un caos completo. Terminamos viendo esas tres razones por las cuales viene el castigo sobre esta gran Babilonia. Dice la palabra: porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Esto nos habla de hombres que han vivido desenfrenadamente, rindiendo culto a la riqueza y al lujo, dándole espalda a Dios y oprimiendo a los pobres. Por eso recapacitemos: pesas justas, medidas justas, salario justo. Iglesia, seamos justos, porque Dios juzga todas las cosas. Por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Hemos dicho que Babilonia representa todo un sistema de filosofías y religiones, de enseñanzas, de un poder político y económico que ejerce influencia sobre todas las naciones.
Por ello es importante que nosotros no seamos envueltos por aquellas enseñanzas del malo, del ocultismo, del pecado, y acudamos a Jesucristo, el único camino al Padre. Hoy se levantan maestros, profetas engañando a los creyentes, pero tu iglesia, dice la palabra, tenemos la unción del Santo, hablando del Espíritu de Dios. Humilla tu corazón y pide revelación. Dile, Espíritu Santo, guíame, enséñame, revélame tu palabra y tu voluntad. Hoy se levantan diferentes sectas, enseñanzas, pero recuerda, amada iglesia, Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, sentado a la diestra del Padre está y viene por nosotros. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían muerto en la tierra. Esto es, este sistema político religioso es culpable de la muerte de los hombres de Dios. Iglesia, gocémonos, alegrémonos, porque Dios está con nosotros. Dios tiene el control y depositemos nuestra vida en sus manos. No sé lo que puedas estar viviendo, lo que puede afligir tu corazón, pero solo dile, Señor, bendíceme en los próximos tiempos, y Dios lo hará. Iglesia, yo deseo que el Señor bendiga tu vida en gran manera. Que tengas una semana bendecida, una excelente semana, y que el Señor conceda las peticiones que hay en tu corazón. Muy buenas tardes, Dios te bendiga y un fuerte abrazo desde este lugar. Bendiciones. Saludos de la familia pastoral. Oren por nosotros y estaremos orando por ustedes. Recuerden, hermanos, cualquier cosa, háblenos para que podamos orar y estar al pendiente. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un fuerte abrazo.